Hola, mi nombre es César Christopher Fernández Suárez, soy del grado 10A del Colegio Adventista Libertad. Vengo con un trabajo de los tiempos verbales en inglés del profesor Charlie y tengo unas cartulinas con las cuales voy a explicar cómo se usan estos tiempos. Bueno, empezamos con el presente simple o present simple. El present simple se maneja con do o does. El do en negativo sería don't. El does en negativo sería doesn't. El do se maneja con I, you, we o they. El does se manejaría con he, she o it. Estos se manejan en negativo y en interrogativo. En afirmativo no es necesario ponerlos. En afirmativo sería I play o yo juego. En negativo sería I don't play o yo no juego. En question o pregunta sería do you play. Para responder a estas preguntas sería yes I do o no I don't. No es necesario copiarlo todo. Bueno, seguimos con el past simple o pasado simple. Este se manejan todos con el did o didn't. Didn't es para negativo y did es para afirmativo. Una oración en afirmativo sería I play it. El did no es necesario ponerlo en afirmativo, solo es en pregunta. Entonces, una oración en afirmativo sería I play it y se le pone ed al final del verbo. En negativo sería I didn't play porque didn't es para negativo. En question sí se pondría el did y se pone al principio de la oración. Después el sujeto o you y luego play. No es necesario ponerle el ed en pregunta ni en negativo ed. Para responder a esta pregunta se pondría yes I did o para responderla en negativo sería no I don't. Bueno, seguimos con el future simple que se maneja con will y en negativo sería want. Todos estos se manejan con will. Entonces, una oración en afirmativo sería I will play o yo jugaré. En negativo sería I won't play porque won't sería negativo. Una oración en pregunta sería will you play, que se pone el will al principio de la oración. Para responder a esta pregunta sería yes I will o no I won't para responderla en negativo. Seguimos con el future past o futuro pasado. Este se maneja con was y were. El was se maneja con I, you, we, they. Y el were se manejaría con he, she o it. En negativo sería wasn't o was not. Y este sería en negativo weren't o were not. Una oración en afirmativo sería I was going to play. El was o were se acompañaría con el going to. En negativo, una oración sería I wasn't o was not going to play. En pregunta o question sería was I going to play. Se pondría el was o were dependiendo de si es he, she, it o I, etc. Se pondría was o were al principio de la oración. Para responder a esta pregunta en forma afirmativa o negativa sería yes I was o no I wasn't. Seguimos con el future con going to, que este se maneja con is, are o am. El am se maneja con I o yo. El is se maneja con he, she o it. Él, ella o esto. El are se manejaría con they, we o you. Una oración en afirmativo sería I am going to play o yo voy a jugar. En negativo sería I am not going to play o I am not going to play. En question se pondría primero el am al principio del I. Am I going to play? Para responder a esa pregunta de forma afirmativa o negativa sería yes I am o no I am not. Bueno, seguimos con el present perfect o presente perfecto, que se maneja con has o have. Has se maneja con he, she o it, y have es con I, you, we o they.
Una oración en afirmativo con presente perfecto sería I have danced y se le pone ed al final del verbo. Una oración en negativo sería I have not danced y se le pone ed al final del verbo. Aquí podría ser haven't como una abreviación. En question o pregunta sería have I danced y se le pone have o has al principio de la oración y ed al final del verbo. Para responder a esta pregunta de forma afirmativa o negativa sería yes I have o no I haven't. Seguimos con past perfect, que se maneja con had y en negativo sería hadn't o had not. Una oración en afirmativo sería I had danced con ed al final del verbo y en negativo sería I had not danced o hadn't. En question sería had I danced con ed al final del verbo y had al principio de la oración. Para responder esta pregunta sería yes I had o no I hadn't o had not. Seguimos con present progressive o presente progresivo, que se maneja con is, are o am y se le pone ing o ing al final del verbo. Entonces, aquí hay una oración afirmativa con am. I am dancing, se le pone ing al final del verbo. En negativo sería I am not o I am dancing en negativo. En question sería am I dancing con ing al final del verbo y am al principio de la oración. Para responder la pregunta sería yes I am o no I am not. No se necesita copiar el resto de la oración. Seguimos con past progressive, que se maneja con was o were y se le pone ing al final de la oración. Entonces, una oración en afirmativo sería I was dancing y en negativo sería I wasn't o was not dancing, que sería la abreviación de was not, wasn't. En pregunta sería was I dancing y se le pone was al principio de la oración y ing al final del verbo. Para responderla sería yes I was o no I wasn't. Bueno, seguimos con future progressive o futuro progresivo, que es con will be o estaré y es con ing al final del verbo. Entonces, una oración en afirmativo sería I will be playing con ing al final del verbo, que sería yo estaré jugando. Una oración en negativo sería I won't be playing con ing al final del verbo y con won't, porque won't es el negativo de will. Y en question o pregunta sería will I be playing con ing al final y will al principio de la oración. En la respuesta sería yes I will para afirmativo y no I won't para negativo. Ahora seguimos con present perfect progressive, que es con have y has. Una oración en afirmativo sería I have been dancing. En presente perfect progressive es con been, se le agrega been para acompañar a have o has. En una oración en negativo sería I have not been dancing. Y en question o pregunta sería have I been dancing. Se pondría have al principio de la oración, ing al final del verbo y been acompañando a I. Para responder esta pregunta sería yes I have o no I haven't o have not. Seguimos con past perfect progressive o pasado perfecto progresivo. Este es de la forma had y se usa con ing al final del verbo. Entonces, una oración en afirmativo sería I had been driving up. Y en negativo sería I had not been driving up. En question sería had I been driving up.
con had al principio del verbo, been acompañando a I y ing al final del verbo. Y para responder esa pregunta sería yes, I had o no, I hadn't o had not. Listo, terminamos.